tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 20 de febrero. Muchas cosas han pasado en esta última semana. Tendremos un par de temas que vamos a analizar y a proponer para la discusión de todos. Pero antes quiero dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que se han enlistado a través de la plataforma Patreon, que pueden pueden ver y encontrar en nuestra página web adelantereunificacionistas.com. Hay una banda azul y en esa banda azul van a encontrar que dice la palabra Patreon. Ahí pueden registrarse y convertirse en patrocinadores de nuestra asociación y de esta plataforma para que podamos seguir llevando todos estos informativos, vídeos y otras actividades que tenemos presentes para este año. En ese lugar también van a encontrar que dice la palabra registro en esa banda azul. En esa banda azul pueden registrarse los que así deseen para participar de nuestro foro reunificacionista. Lugar en donde vamos a encontrarnos con todos nuestros suscriptores y nuestros seguidores para discutir temas de actualidad relacionados con la hispanidad y con la reunificación de Puerto Rico con España. Damos también gracias a todos aquellos que se han suscrito y les seguimos invitando a que lo hagan en la parte de abajo de la página para que reciban alertas de las publicaciones que hacemos, de las actividades y eventos que tenemos y para que puedan participar más de cerca con nosotros. No olviden dejarnos en la parte de abajo de la página sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Damos entonces comienzo con nuestro primer tema, que es un análisis del artículo de Luce López Baralt, que se presentó en el periódico El Nuevo Día la semana pasada. Ese artículo lleva por título ¿A quién exactamente estamos derribando? Y tiene mucho que ver con el derribo de la estatua de Juan Ponce de León el día de la llegada de Su Majestad el Rey Felipe VI a Puerto Rico para la visita que hizo recientemente, visita de 2 días. No hemos de olvidar que hace unos años atrás, no muchos, lamentablemente, en Irak y en otras partes del cercano Oriente, grupos islamistas comenzaron una inmensa campaña de destrucción de monumentos porque sencillamente eran budistas o eran sirios o eran de otras épocas y por su religión islámica no se podía tener ningún tipo de representación ni de animales ni de personas. El problema es que estas piezas son piezas de la historia, son nuestra herencia cultural. Y si es erróneo andar destruyendo templos, estatuas, frisos de los sumerios, de los sirios, de los griegos, de los romanos, de Buda, igualmente es erróneo estar destruyendo estatuas de líderes más recientes. Hagamos un análisis de este artículo. ¿A quién exactamente estamos derribando? De doña Luce López Baralt, una persona de mucho respeto aquí en Puerto Rico en el ámbito de las letras. La visita del rey Felipe VI a Puerto Rico para celebrar el 5º centenario de la fundación de la ciudad de San Juan Bautista y sobre todo para promover los lazos comerciales con Puerto Rico, trajo como saldo el derribo de la estatua de Juan Ponce de León. La efigie tan familiar para todos está construida con piezas de los cañones de barcos ingleses que fueron vencidos en su intento de conquistar Puerto Rico en el siglo XVIII, exactamente en el 1797. Fue una de las invasiones inglesas que sufrió Puerto Rico. El gesto, lamentablemente, como todo vandalismo innecesario, no deja de ser elocuente
y ha hecho correr mucha tinta. Los perpetradores del derribo argumentan que el conquistador español fue un déspota que despojó a los taínos autóctonos de Puerto Rico de sus tierras. Esto, aunque es literalmente cierto, la historia complejísima de nuestra isla en estos 500 años no se puede reducir sola y únicamente a ese dato. Pues de ese antiguo despojo surgió nada más y nada menos que la puertorriqueñidad. Su Majestad Felipe VI no arribó a Boriquén, por más que lo quisiéramos, sino a Puerto Rico. Apostar a la amnesia histórica y reescribir con simplicidad la historia editándola selectivamente a gusto y gana es un acto y un ejercicio ingenuo. ¿Desearían dinamitar estas personas el Morro o arrasar la iglesia de San José para borrar también esos otros vestigios arquitectónicos que los incomodan? Irónicamente, al derribar la estatua para borrar la presencia de España en esta isla, en cierto modo, nos estamos derribando a nosotros mismos. Somos descendientes, para bien o para mal, no solo de los taínos autóctonos y de los esclavos africanos, que aún sobreviven en nuestros genes, sino de aquellos mismísimos conquistadores ávidos de oro y gloria. Somos hijos de su encuentro histórico y de su diálogo identitario, por incómodo o doloroso que haya podido ser. Aunque entre nosotros pervive aún el apellido Ponce de León, si los derribadores se aferraran a la estricta lógica, deberían quitarse sus apellidos paternos y maternos por ser españoles y silenciar el idioma materno con el mismo con el que protestan, este idioma que estamos usando tú y yo en este momento. Es el idioma español, no es el taíno, no es un idioma africano, no es el inglés, es el español, idioma que trajeron los españoles. Toda actitud autodestructiva de países incómodos consigo mismos no nos lleva a ninguna parte. Si le damos un tijeretazo violento a nuestra propia cultura e historia, nos quedamos sin nada en un limbo identitario que no guarda relación alguna con la evolución real de nuestra puertorriqueñidad mestiza, construida a base del choque y del intercambio de estas tres razas y culturas. Son las que componen a lo que llamamos el puertorriqueño. Hay quien enfatiza mucho lo africano y hay quien quiere enfatizar mucho lo indígena, lo taíno. Pero no debemos dejar de enfatizar lo español, que es lo que vemos todos los días en el hablar, en el físico de muchas personas, en nuestra arte culinario, en nuestra cocina, en nuestra música. Los puertorriqueños no solíamos echar al suelo estatuas sin abjurar con violencia de nuestra identidad constitutiva. El derribo simbólico de Ponce de León parecería un acto de imitación de los recientes derribos de las estatuas canónicas norteamericanas, con lo que los perpetradores han querido borrar selectivamente su historia. La historia no es para borrarla. La historia es nuestra riqueza. Tanto los datos grandes, los datos buenos, célebres, ilustres, como aquellos datos tristes, lamentables y hasta bochornosos. Recuerden, de la misma forma que en una familia hay buenos recuerdos y sucesos tristes y lamentables, incluso desastrosos, un país, una nación, es una familia y tiene esa misma historia, de luz y de sombras. Si Washington y Jefferson fueron esclavistas, como lo fueron todos los fundadores de los Estados Unidos, estas personas piensan que ya sencillamente no forman parte de la historia del país. Hoy en día este deseo de abjurar de la historia va en todos los sentidos
pues en varias ocasiones los estudiantes universitarios norteamericanos han impedido que se den cursos sobre la historia de la esclavitud. Como es algo doloroso, es mejor no enterarse. En vez de reflexionar sobre los hechos controversiales para construir un mejor futuro, prefieren no existe, no existe, no existe, jamás existió. Y lo tengo parado delante. Es un elefante dentro de la habitación, que es imposible de ignorar. Dijo bien Santayana de tan cerca, los puertorriqueños delatamos lo asimilados a la metrópolis que vamos estando, que vamos quedando. Quizá por esa misma asimilación creciente, a nadie se le ocurre derribar las estatuas de los presidentes norteamericanos que bordean la avenida de la Constitución en San Juan, justo enfrente del Capitolio, ni echarlas abajo en protesta cuando vienen los candidatos presidenciales a buscar nuestros fondos para luego olvidar las promesas contraídas. No olvidemos a Barack Obama, que vino aquí, todo lo que prometió, y después nada pasó. Estas patéticas estatuas fueron erigidas porque estos presidentes simplemente habían pisado la isla. Por cierto, están buscando fondos para erigir la estatua de turno a Donald Trump, que también nos visitó tras el huracán María. Ahora cabe preguntarnos, ¿la estarán esculpiendo con el gesto de lanzar rollos de bounty a la gente? Porque eso fue lo que él hizo, faltarnos al respeto. Salta entonces a la vista que estos presidentes viajeros norteamericanos tuvieron mucho, pero mucho menos que ver con nosotros que Juan Ponce de León. Así es que desacralizamos la estatua hispánica, pero no la norteamericana. ¿Quiénes somos realmente? Ya lo dijo Frantz Fanon. El colonizado se aborrece a sí mismo. La protesta comprensible con nuestro presidente, contra nuestro presidente, y la protesta comprensible contra nuestro presente histórico, el colonialismo recrudecido, los huracanes, terremotos, pandemias, la estrechez económica, la estamos vertiendo contra nosotros mismos. De otra parte, el rey Felipe VI ha venido en calidad de dignatario a afianzar lazos económicos. Nada puede ser en principio de tanto interés para cualquier país que negociar con sus pares, con sus iguales, pues se trata de recursos de beneficio mutuo. ¿Será que a lo que estamos acostumbrados los puertorriqueños es a recibir fondos federales y no a negociar adultamente de país a país? Aunque hemos de tener en cuenta que Puerto Rico no puede negociar con ningún otro país del mundo sin el permiso y el aval del Congreso de los Estados Unidos por ser una colonia y un territorio no incorporado. Habría que plantearse cuán preparados estamos para asumir un rol de nación libre, madura y pragmática. Este planteamiento hay que hacérselo a aquellos que creen en la independencia. Repito, habría que plantearse cuán preparados estamos para asumir un rol de nación libre, madura y pragmática. Esta falta de soltura en la esfera diplomática, explicable en un país sin embajadas internacionales, pues jamás ha sido libre, también ayuda a explicar que concibamos la visita del rey desde una óptica estrictamente politizada. Por su condición de rey, Felipe VI no vino a opinar sobre nuestra situación política. Como jefe de Estado, tiene Felipe VI por fuerza que atenerse al hecho de que pisa territorio de Estados Unidos cuando llega a nuestra isla. ¿Quién sabe si personalmente Felipe VI no aplauda este hecho
Pues Estados Unidos arrebató a sus antepasados Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Guam. España no nos regaló o vendió de buena gana, como dicen algunos por ahí, y están muy equivocados. España era un país vencido en guerra que no tuvo más remedio que la claudicación. A ningún imperio le agrada dejar de serlo. Tras su derrota, es un hecho histórico que España pidió a Estados Unidos a Puerto Rico, ya que tenía más autonomía de la que tenemos ahora. En 1898 Puerto Rico tenía más autonomía que la que tenemos ahora. Pero este deseo de España le fue denegado. Los intereses de los gringos eran otros. Algunos sectores también han reaccionado adversamente contra las medallas que el rey otorgó a las autoridades pertinentes, es decir, al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Habría que recordar que la corona suele otorgar medallas de manera rutinaria a los mandatarios de los países que visita. Es un símbolo protocolar de amistad entre países y no la otorgación de un título nobiliario a un súbdito. Las monarquías europeas también otorgan estas distinciones a los artistas o intelectuales de otras naciones, y nadie se siente ofendido por estos gestos de cortesía que son de otra parte centenarios. Cumple que aprovechemos la pasada visita del rey Felipe VI para reflexionar sobre nosotros mismos y el punto de inflexión histórico en el cual nos encontramos. El monarca no solo ha venido a intentar acuerdos comerciales y a celebrar nuestra ciudad capital. Felipe VI nos ha servido de espejo a todos los puertorriqueños. Ahí les dejo ese tema para que lo discutan entre ustedes, lo evalúen, lo analicen, nos dejen sus comentarios si así lo desean. Pasamos entonces al segundo tema. El artículo que también salió en el periódico rotativo El Nuevo Día del licenciado Carlos Díaz Olivo, titulado "Tanta angustia para quedarnos igual". Tanta cosa y no pasa nada. Recuerden, estamos analizando y comentando un artículo escrito por un licenciado en el periódico El Nuevo Día, cuya lealtad está con el partido anexionista, Partido Nuevo Progresista. No es un reunificacionista. Es una persona que cree en la estadidad federada para Puerto Rico. No estamos necesariamente de acuerdo, y somos partidarios, de las declaraciones que él hace, pero sí creemos que son dignas de discusión y por eso las traemos a este informativo. Y dice así: los reclamos de justicia salarial para los servidores públicos han desencadenado malestares y protestas, y estas solamente han ido escalando. Esta semana pasada tuvimos varios días en los que las protestas se recrudecieron. Las condiciones difíciles de trabajo de estos empleados, se aduce, responden a la corrupción e insensibilidad gubernamental. Tal explicación, aunque cómoda, resulta superficial y fácticamente incorrecta. Discutiremos este punto un poco más adelante. En Puerto Rico, definitivamente, existe corrupción. La corrupción existe en todas partes del mundo, en todo el planeta, bajo todos los sistemas económicos, capitalistas o no. Donde hay gente, puede haber corrupción. Porque no es el sistema el que es corrupto, son las personas que componen el sistema, que trabajan el sistema, que mantienen el sistema. Como resultado, los recursos no se utilizan eficientemente en atención de las necesidades ciudadanas. Pero la corrupción no es raíz ni razón principal de nuestra quiebra. Nuestra insolvencia responde a que el Estado gasta más de lo que genera.
Este exceso podrá considerarse irresponsable, pero no significa necesariamente corrupción. Estoy de acuerdo con lo que dice aquí el licenciado Carlos Díaz Olivo, pero debo añadir que aunque el exceso, que es irresponsable, pero no significa necesariamente corrupción, va de la mano con la corrupción rampante y descontrolada de nuestros líderes gubernamentales y jefes de agencia en la isla de Puerto Rico por décadas. No olvidemos, después del huracán María, los primeros meses, el siguiente año, todo el escándalo gravísimo que hubo, especialmente después de la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación y entonces la incumbencia de Wanda Vázquez Garcet, cientos de paletas de agua y botellas de agua en un aeropuerto, bajo el sol, hasta que se dañaron y hubo que tirarlas. El escándalo del almacén de suministros en la ciudad de Ponce. Los furgones con alimentos y medicinas ya completamente echados a perder que se encontraron. Las ventas fraudulentas por millones de dólares, supuestas ventas, para comprar pruebas contra el COVID-19 y otras cosas más. Escándalos de legisladores que fueron arrestados por el FBI. Escándalos de alcaldes y exalcaldes. O sea, es una detrás de la otra. Claro que hay corrupción. Y esta corrupción tiene mucho que ver, no es la condición, no es la raíz de nuestra quiebra necesariamente, pero tiene mucho que ver con ella. Aparte de la mala administración. Y una mala administración es otra forma de corrupción. Los puertorriqueños no visualizamos al Estado, continúa el licenciado Carlos Díaz Olivo, como promotor de las bases para el desarrollo de la iniciativa individual, de manera que sean los ciudadanos quienes generen las oportunidades de empleo y crecimiento económico para la sociedad. En Puerto Rico, si no se consigue empleo o si se identifica algún problema social, entonces se exige que el Estado establezca un programa o agencia para atenderlo y que además acomode en su plantilla al desempleado. Este reclutamiento de personal no responde exclusivamente al clientismo político. Es cierto que políticos de todas las orientaciones, de todos los partidos, procuran colocar a sus allegados, los cuales, contrario a otra noción infundada, no por ello son incompetentes. Hay incompetentes, pero no porque sencillamente hayan sido atornillados, son necesariamente incompetentes. En su inmensa mayoría, los reclutados son puertorriqueños con dificultades económicas, a quienes conocemos por ser nuestros vecinos y amigos, y estos con frecuencia ni en la política se interesan. Para atender las necesidades de este capital humano, el Estado se ve obligado a consumir sus recursos limitados. El dinero que debiera utilizarse para incrementar las compensaciones de maestros, policías, bomberos y otros servidores públicos indispensables, se redistribuye en esta gestión solidaria para atender el problema de desempleo de otros puertorriqueños. Cuando los recortes impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal tornan más difícil las condiciones de policías y maestros, el pueblo se solidariza. Grupos con agendas políticas particulares aprovechan para fomentar inestabilidad con la esperanza de derrumbar las estructuras vigentes y construir su sueño de una sociedad socialista libre de clases. El efecto de esta acción es contrario a su intención, pues lo que consigue es que el sistema colonial se consolide más. El gobierno, ante la presión, actúa precipitadamente. Lo responsable sería reducir el gasto a nivel de recursos disponibles, pero esto requeriría, entre otras cosas, el cierre de agencias y despido de empleados no indispensables. Así se liberarían recursos
para aumentos a policías, maestros, bomberos y otros servidores públicos. Sin embargo, la posibilidad de reducir el empleo para alcanzar salud fiscal no es viable. Es desvestir un santo para vestir a otro. Provocar desempleo para ayudar a los que no están bien pagados. Los mismos ciudadanos que piden acción no están dispuestos a permitirlo. Esto quedó comprobado cuando el gobernador Luis Fortuño tomó la decisión de despedir empleados públicos de reciente reclutamiento en áreas no esenciales del servicio público. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa no esenciales? ¿De acuerdo con quién? No esenciales. La alternativa a la que recurren nuestros gobernantes es precisamente la que actualmente utiliza tanto el gobernador como la Asamblea Legislativa, esto es, agarrar de manera improvisada fuentes aisladas de recursos que hoy accidentalmente están disponibles, pero mañana no lo están. Al atender de esta manera los reclamos del magisterio, los otros sectores mal compensados exigen igual atención. Son muchos los hijos del muerto. Los gobernantes vuelven a improvisar y brindan incrementos salariales para los cuales no tienen recursos actuales ni futuros. Sí, doy un aumento. Sí, hago promesas. ¿De dónde van a salir los chavos? No lo sé. Eso sí es irresponsable. Este patrón alocado, sin plan o estrategia responsable, es la razón de la quiebra que nos afecta. A pesar de esta experiencia traumática, ni el gobierno ni el pueblo tienen propósito de enmienda. Ambos continúan obstinados en observar un arreglo gubernamental disfuncional e insostenible. Ante el descuadre, Puerto Rico acude desesperado a la búsqueda de fondos federales adicionales. Los fondos que así se consiguen no se derivan de la creación de riqueza en Puerto Rico. Al poner a circular lo que no creamos ni tenemos, se catapulta una inflación que absorbe los incrementos salariales concedidos. En arroz y habichuelas no puedo gastar lo que no tengo. Tengo un presupuesto y tengo que limitarme a ese presupuesto. Debo tener actividades para incrementar el presupuesto. Y una vez incrementado, entonces puedo hacer otras cosas. Este cuadro de acción y reacción disparatado acrecienta nuestra dependencia y aleja la posibilidad de una economía propia viable. La situación colonial se entroniza entonces y debilita el reclamo de la terminación y salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Tanto trauma, protesta y sufrimiento para quedarnos en la misma situación e incurriendo en los mismos errores que nos llevaron a la quiebra. No aprendemos que no es posible tener independencia económica sin crear riqueza y gastando lo que no tenemos. Muy bien. Finalmente, todas estas declaraciones del licenciado Carlos Díaz Olivo, añadió en su columna el licenciado Jay Fonseca. Estas son las declaraciones de Jay Fonseca. Lo que no te enseña la escuela. Con el aumento del sueldo al magisterio, nunca se habló de una reforma educativa que se concentre en la calidad de la enseñanza y modernización. Volvimos a lanzar dinero a un sistema que ya sabemos que con excepciones no funciona. Así hicimos en las décadas de 1990 y 2000, cuando triplicamos el presupuesto del Departamento de Educación, pero el sistema educativo como tal no mejoró. Todo aumento debe estar atado a resultados medibles. Nuestros estudiantes salieron tan mal en las pruebas PISA, PISA, usadas a nivel mundial para comparar la calidad educativa entre países, que decidimos dejar de enfrentar las pruebas donde resultamos
entre los peores 10. Es como si no podemos ganar una medalla en las Olimpiadas, entonces creamos nuestras Olimpiadas criollas. En las 2 ocasiones que llegaron los resultados rápido, salió la excusa de que nuestros estudiantes no se toman esos exámenes en serio. ¿Por qué los otros países logran inculcarles a sus estudiantes la importancia de estas pruebas y nosotros no? ¿O allá pasa igual que acá? ¿No es esto un problema educativo? Ahora nuestro sistema educativo está fallando en asuntos más importantes que las ciencias y las matemáticas. Está fallando para la vida. Nuestros estudiantes se gradúan sin saber cómo funcionan las cosas básicas, tales como qué es la tasa de interés, la importancia del crédito, cómo funcionan los impuestos y de dónde salen los fondos para pagar los servicios del Estado, lo que conlleva el que te llegue el celular a la mano y la comida que pides mediante la cadena de distribución global y la minería que implica la explotación de los recursos limitados. ¿Qué son arbitrios? ¿Cómo llenar las planillas? ¿Y cuánto realmente cobras cuando te llegue el cheque luego de las deducciones? ¿Cómo funciona la libre empresa? ¿Cómo hacer un presupuesto mensual? ¿Qué es la Constitución y por qué las leyes que se le contraponen no valen, no son válidas? ¿Cuáles son los trabajos mejor pagados? Pues muchos escogerían empleos técnicos en vez de ir a la universidad, porque ser plomero, ebanista o electricista deja muchos más ingresos que muchas maestrías y doctorados. Nuestros estudiantes saben más de Agüey Baná y Ponce de León que de lo que es la zonificación, las leyes de la economía y los grandes números. Estamos fallando en las cosas básicas, tales como saber que a un agricultor no le pagan a $20 la hora porque no hay quien pague el tomate a $15 la libra. Si hubiera un consumidor, habría un productor, como pasa con el narcotráfico, lo que se llama la ley de la demanda en el mercado. No entendemos que estamos viviendo en una burbuja y que aumentar sueldos es peligroso ante el efecto multiplicador de los incentivos del PUA, el PPP y el SBA y los estímulos pandémicos que trajeron decenas de miles de millones de dólares a Puerto Rico. El Departamento de Hacienda está con más dinero que nunca. Y aunque ya no llegue el PUA, permanece el efecto multiplicador. Por ejemplo, si se compraron más carros, el vendedor ahora tiene más dinero que nunca y compra otro producto, y el dueño del negocio que le vendió el producto tiene más dinero que nunca. Así se sigue reproduciendo ese dólar hasta que se explota la ganancia y entonces se acaba meses o años después. Eso es lo que quiere decir el efecto multiplicador. Toma tiempo para que se acabe el dinero de los estímulos, pero este termina, no es para siempre. Por ello, anunciar aumentos de sueldo sin saber la fuente de pago recurrente es total y absolutamente irresponsable. Debemos empezar a crear talleres para que un viernes o 2 al mes se saquen espacios para enseñarles a los estudiantes en formato crash course o intensivo cómo se pagan los intereses, cuánto realmente vale una hipoteca, para qué son las deducciones de los cheques, el costo de vida y cómo presupuestarse, la red eléctrica y acueducto, los fundamentos sociales constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos enseñemos cosas básicas porque si no nos preparamos para el presente, mucho menos tendremos para un futuro. ¿Ahí lo tienen? Ese es nuestro informativo de hoy domingo 20 de febrero. Nos veremos la semana que viene. Por favor, vean este informativo más de una vez. Escuchen estas ponencias, estas declaraciones y el análisis una y otra vez para que lo entendamos bien. Pensemos, no repitamos las cosas porque las dijo alguien que tiene un título o porque tiene un puesto alto en el gobierno, sea aquí o afuera.
No todas las universidades de Estados Unidos son buenas. Lo mismo que no todas las universidades que hay en Puerto Rico son buenas. Ni todas las universidades que hay en el mundo son buenas. Las hay buenas y las hay menos buenas. Vivamos con responsabilidad. Vivamos con carácter, con entendimiento, con mentes críticas. Que hay que informarlas, hay que formarlas y entonces tomar nuestras propias decisiones. Sin más, este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 20 de febrero. Nos veremos la semana que viene. Recuerden, hay que seguirse cuidando, hay que seguirse queriendo, hay que seguir sobreviviendo, produciendo, amando. Hasta entonces.